Tome su lugar, hermanos, muchas gracias. Hechos capítulo 6, hermanos. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, vamos a culminar esta parte que quedó inconclusa la ocasión pasada, orando, predicando y discipulando. Orando, predicando y discipulando. Es la tercera parte que corresponde a nuestro tema general de Hechos capítulo 6, que es organizándonos lo mejor posible para avanzar. Hay más de 20 cosas que ocupan nuestro tiempo dentro del culto semanalmente de nuestra iglesia. Y todas ellas no están especificadas en la Escritura de manera muy particular. ¿Cómo y qué es lo que se debe de hacer en un culto? Y a pesar de que son cosas que prácticamente diríamos son indispensables y fundamentales para la práctica y la existencia física y presencial de la iglesia, es decir, el momento más especial que la iglesia tiene es cuando se reúne. Y en ellos estamos hablando de nuestros cultos. Pero en casi todas las cosas que se hacen dentro de la iglesia, por no decir que todas, no encontramos especificación clara de cómo, cuánto y de qué forma se debe de hacer. Por eso, ahora me refiero a lo cotidiano. Hay especificaciones en aquello que es ocasional, en ello sí, por supuesto, pero a lo normal y cotidiano de un culto de la iglesia no tenemos especificación en el Nuevo Testamento ni en las cartas del apóstol Pablo. Por eso es que en aquel tiempo y también ahora sigue siendo imperante organizarnos lo mejor posible, pero siempre bajo principios bíblicos para poder avanzar. Así que la iglesia en aquel momento escogió 7 hombres con las características específicas para el trabajo que necesitaban hacer. Recuerden que había 3 problemas en esta primera iglesia, la primera iglesia de Jerusalén. Había 3 problemas que tenían que resolverse y para ello escogieron a 7 hombres con características para poder hacerlo, puesto que los problemas que estaban allí tenían que resolverse. Esos 3 problemas era la diversidad étnica que había, que no había sido asimilada correctamente. Es decir, aún permanecía la reticencia entre los congregantes en separarse de alguna manera o el deber no ver muy bien las diferencias étnicas que había entre ellos. De esta manera, llevó a una situación no muy normal ni agradable. Se segregaron, se dividieron en 2 grupos y por consecuencia eso trajo también un aislamiento en algunos y en otros una agrupación por afinidades. Lo que podríamos decir, hermanos, que en aquel tiempo, pero también hoy día, algo que pareciera ser muy inocente, lo que llamamos grupos de amistades. Ahora, déjenme decir algo, hermanos, respecto a esto y quizás no estén de acuerdo conmigo, quizás no lo estén, pero lo veo en la Escritura. Lo veo así y lo puedo decir de esta manera. Los grupos de amistades, la amistad en la iglesia es importante, pero los grupos de amistades marcados no son una bendición en la iglesia. Rompen la unidad natural que debe existir. Los grupos de ministerio sí ayudan a la unidad. Si alguien se reúne a fin de desarrollar ministerios, eso ayuda a la unidad, pero los grupos de amistad marcados rompen esa unidad. Y luego llevan a lo que sucedió en Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó en Jerusalén? Desavenencias que se manifestaron con murmuraciones. Así que después de elegir a esos 7, oraron por ellos y les impusieron las manos. La imposición de las manos no es la transferencia, como ya lo hemos explicado anteriormente, de alguna cualidad espiritual, ni tampoco de algún poder especial en alguien para hacer milagros o para hacer alguna sanidad, no.
La imposición de las manos es un respaldo público y un asentimiento sobre una persona que ha sido elegida para una función especial dentro de la iglesia. Ahora, aun cuando nosotros en nuestro tiempo actual no tenemos esta costumbre, no imponemos las manos a todos aquellos que realizan o van a realizar un ministerio o una labor dentro de la iglesia, sí lo hacemos todavía con los pastores. Imponemos las manos para hacer oficial su llamado a la iglesia y reconocerlo. Pero lo que sí hacemos nosotros, y que es el mismo propósito de la imposición de las manos, es orar. Y la organización adecuada de una iglesia demanda la oración. Por eso nuestro tema, orando, predicando y discipulando. La semana anterior nos quedamos en orando. Y es importante para todos nosotros y para que la iglesia pueda funcionar, que oremos los unos por los otros, que oremos por todos aquellos que sirven y que ayudan al desarrollo y trabajo de esta iglesia. Es importantísimo, hermanos, que podamos mantener esto como una prioridad como iglesia, orar por todos aquellos que sirven y desarrollan y llevan a cabo el trabajo de la iglesia a fin de que todos podamos marchar adecuada y correctamente. Ahora, como lo dije la ocasión pasada, lo vuelvo a repetir hoy en este momento. Dentro de la organización de nuestra iglesia hay 2 pastores, hay un tesorero, hay 5 diáconos, hay 13 maestros de escuela dominical, hay 10 maestros de escuela formativa, hay una encargada de grupo de damas y 3 auxiliares, hay un superintendente de escuela dominical, un encargado de música, 6 músicos, un encargado de jóvenes, 4 auxiliares, un auxiliar de señoritas, un encargado de mantenimiento y 5 auxiliares, un encargado de limpieza y 7 auxiliares, un encargado de proyección y 3 auxiliares, un encargado de logística de eventos y 4 auxiliares, una encargada de ornato, una encargada de cocina, 10 auxiliares, una encargada de equipo de Timoteo y 11 jóvenes auxiliares, un encargado de ministerio de evangelismo y un encargado de ministerio de evangelismo y 9 auxiliares, un encargado de dirección de cultos y 5 auxiliares. En ello conforma todo lo que es la organización de nuestra iglesia. Y no es la mejor organización, ni la más perfecta. Y es perfectible todavía, por supuesto. Pero necesitamos orar por cada uno de ellos. Necesitamos orar por cada uno de ellos, no solamente porque Dios le dé sabiduría para desarrollar esa labor sumamente necesaria, sino que la oración, como medio de gracia que Dios nos ha dado, nos ayuda a sensibilizarnos en las necesidades de esas personas que sirven en la iglesia, a fin de que podamos tener empatía con ellos, de tal manera que aunque muchas veces no lo tenemos, o que algún defecto de carácter de algunos de ellos nos afecta de manera particular, o simplemente porque algunos de ellos no nos caen bien, pero la oración como medio de gracia tiene un efecto maravilloso en nuestras vidas. Y por ello podemos decir que es un medio por el cual no solamente Dios nos acopla a su voluntad y descansamos en Él, sino también que nos ayuda a sobrellevar, a aceptar, a apoyar y hasta amar a los que son difíciles de hacer estas cosas. En eso nos quedamos la semana anterior, en la oración, como uno de los aspectos de organización necesarios. Porque después de que tomaron aquellas 7 personas para hacerle frente a la problemática que se estaba en ese momento acentuando terriblemente, se habían dividido en grupos, se habían marcado perfectamente ciertas clases, se habían hecho esos grupos que estaban dividiendo la iglesia. Entonces lo enfrentan con 7 varones de buen testimonio a fin de poder enfrentar tal situación. ¿Y qué hicieron? Los presentaron a los apóstoles, y esa fue la parte que les decía en este tiempo, en aquel momento cuando explicábamos que eso es lo que debe de hacer la iglesia deliberante. Esa es la parte. No fue el Espíritu Santo quien audiblemente les dijo tomen a estos hombres, como sí lo fue cuando fue con Pablo y con Bernabé. No, con estos 7 hombres no fue el Espíritu Santo, ni fueron los apóstoles quienes los eligieron, fue la iglesia. Los eligieron y los presentaron delante de los apóstoles, y después ellos imponiéndole las manos diciendo lo que ustedes han escogido y dicho que es correcto,
nosotros estamos de acuerdo, les ponen las manos y después oran por ellos. Y en eso es el punto en el que estamos. Esta iglesia tiene toda esta forma de organización con todo este personal. Y es un deber de toda la iglesia orar por cada uno. Hermanos, debemos orar por cada uno de ellos. Ahora vayamos a las dos partes que nos faltan de nuestro tema: predicando y discipulando. Quedaron pendientes la semana anterior. Versículo 7, por favor, hermanos. Versículo 7. Leo el 6 para su contexto de lo que estamos hablando, y ustedes ayúdenme a leer el versículo 7, por favor. Dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la ley. Bueno, después de esta organización importante realizada para arreglar esa situación circunstancial que se había generado, hubo resultados muy especiales y deseados. Se habían organizado, le hicieron frente a esto 7 varones para hacer frente a tal situación, a una situación y una necesidad física, pero también a una necesidad espiritual que se estaba presentando. Después de esa organización vienen los resultados de lo que se está llevando a cabo. Dice que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Aquí hay dos elementos como resultado que comienzan a prosperar y a crecer. La palabra de Dios por un lado crece y por otro lado el número de los discípulos también se comienza a multiplicar. Ahora reconocemos que el crecimiento y el fruto dentro de la iglesia no obedece nunca ni va a obedecer a una organización ni a la obra específica de una persona. No, el crecimiento dentro de una iglesia en todos los términos obedece únicamente a la obra soberana de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 6 a este respecto: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y lo aclara Pablo. ¿Y quién es Apolos y quién soy yo? Hombres, simplemente hombres como cualquiera otra de ustedes, a los cuales Dios les ha ordenado y les ha dicho que hagan tal labor. Así que, hermanos, si tú y yo hacemos lo que se nos mandó a hacer, lo que se nos confirió, en lo cual se nos impuso simbólicamente las manos por el respaldo de la iglesia, y si lo cumples adecuadamente, ¿qué haces de más? Simplemente lo que tenemos que hacer, únicamente lo que deberíamos de hacer. Siervos inútiles somos. Lo que deberíamos de hacer, eso hicimos. Ahora, si lo que debemos hacer hicimos y nos llama el Señor inútiles, entonces cuando no hacemos lo que debemos de hacer, ¿qué sería más que un inútil? No sé, pero qué calificativo tan grande, porque cuando hay creyentes que se les ha conferido una labor dentro de la iglesia, un ministerio, un servicio, y no lo llevan a cabo, pues ni siquiera llegan al punto de inútiles. No busco el calificativo porque sería tremendo, ¿eh? Simplemente el Señor Jesucristo dice: lo que los hacen son inútiles, los que no lo hacen, no sé cómo nos calificaría el Señor. Pero nunca, hermanos, nuestra labor específica traerá resultados si Dios no lo quiere. Si Él quiere, dará, y si no quiere, no hará crecer nada en nuestra iglesia. Pero eso no nos exime o nos excusa de hacer lo que debemos y se nos manda hacer. No hay excusa para tal cosa. Ahora, déjenme explicarles estos dos conceptos que son importantísimos tanto en aquel tiempo como ahora. Cuando dice que después de haber hecho todo esto y haber impuesto sus manos y haber orado, entonces comenzaron a trabajar bajo la organización, y aun cuando no se dice eso, eso se sobreentiende, comenzaron a trabajar bajo la organización estos 7 varones que atendían las mesas de manera muy particular. Explicamos a qué se refiere este asunto de las mesas, y después encontramos precisamente que esa labor y ese trabajo y esa organización comenzó
a verse en ello un resultado. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaban. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que la palabra de Dios crecía? Bueno, significa sencillamente que el evangelio seguía avanzando y alcanzando a todo tipo de personas. El evangelio seguía avanzando y avanzando y alcanzando a todo tipo de personas, de tal manera que nos dice que aún muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dice ahí mismo el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esta acotación, muchos de los sacerdotes, es muy importante para entender qué significa que crecía la palabra de Dios. Porque si alguien se oponía precisamente a la doctrina cristiana, eran los sacerdotes. Ahora, los sacerdotes se oponían por varias causas. Uno, porque la economía les afectaba. Y dos, porque si ellos creían y se volvían a la fe, entonces dejarían de hacer rituales. Y recuerden cuál era la labor de un sacerdote, hermanos. ¿Cuál era la labor de un sacerdote? Ofrecer sacrificios, hermanos, ofrecer sacrificios. Pero si ellos creían a Jesús y se convertían a la fe en Cristo, entonces ya no había más sacrificios que hacer, porque ellos entendían que el único sacrificio fue hecho ya. Ya no había más sacrificios que hacer, el oficio sacerdotal quedaría obsoleto. Así que entonces la palabra de Dios crecía. Y significa que avanzaba y alcanzaba a todo tipo de personas como estos sacerdotes. La declaración de que Jesús era el verdadero Mesías dejaría obsoleto su oficio como sacerdotes. El evangelio, hermanos, no tiene límites. El evangelio no tiene ningún límite. Se debe predicar a toda persona. Algunos piensan, hermanos, que Dios hace acepción de personas por cuestión de la elección, pero nadie puede objetar el deseo de Dios en querer elegir a quien Él quiere, pero nunca podrá llamarle acepción de personas. Eso es indigno de alguien que diga que Dios hace acepción de personas. No, la elección es un acto de la pura voluntad y deseo del Señor. Y para demostrar que Dios no hace ninguna acepción de personas, el Señor mandó a todo creyente predicar a toda persona y a toda criatura el santo evangelio de Cristo Jesús. Todo creyente debe preponderar y de hacer entender y saber que Dios no hace acepción de personas. Si Dios la hiciera, ni tú ni yo estaríamos aquí. ¿O te lo mereces? Hermano, ¿se merecen ustedes estar en un templo y llamarse hijos de Dios? En absoluto. Dios no hace acepción de personas. Y para hacerlo, y para poderlo dejar bien establecido, Dios mandó que todos los hombres fueran confrontados con la palabra de Dios. Así que es tarea primordial de esta iglesia predicar la palabra, hacer que ésta crezca, que crezca la palabra, no en valor ni en importancia. Esto es intrínseco en la misma palabra. Tú no le das más valor a la palabra, ni le das más importancia a la palabra misma. Eso está en ella misma. Pero lo que tú sí haces con la predicación, con la evangelización, es hacer que alcance a más personas, porque Dios ha querido salvar a las personas por la locura de la predicación, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que, hermanos, es labor imperiosa de esta iglesia hacer que la palabra de Dios crezca, es decir, que alcance a más personas. La palabra de Dios no puede estar presa en estas cuatro paredes o en este edificio. La palabra de Dios no está presa, no es exclusiva tuya. No puedes tú solamente decir y mencionar que qué bueno que la tenemos y qué bueno que la meditamos y qué bueno que aprendemos de ella. La palabra de Dios no está presa. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 9 respecto a este asunto, dice:
en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Lean conmigo. Mas la palabra de Dios está. El apóstol Pablo dice, estoy aquí en prisiones, tengo aquí la palabra, y aunque yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa. Él seguía predicando y enseñando y hablando a cuanta gente viniera a verlo. Pero hermanos, la predicación de la palabra no solamente es una especialidad del pastor de la iglesia, sino que es la responsabilidad y el privilegio de toda la iglesia hacer que la palabra de Dios crezca, que haga que la palabra de Dios corra por todas partes. Dice segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Leamos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificado, así como lo fue entre vosotros. Qué hermosa expresión. De tal manera que la palabra del Señor corra, es decir, como aquella agua que dice el Señor que es su palabra y que irá por todas partes y hará lo que el Señor quiere. Esa palabra es como la lluvia que cae, así la menciona Isaías respecto a este asunto, cae y corre por toda la tierra y la moja y la llena y llega a hacer lo que Dios quiere. Hermanos, necesitamos hacer que la palabra de Dios corra por todas partes. No estoy diciendo que vengamos y nos pongamos a repartir folletos por todos lados. Hace tiempo, cuando éramos unos adolescentes, me acuerdo que nos habían llevado uno de nuestros maestros de escuela dominical a repartir folletos, y cuando llegó con los folletos era una caja de folletos, y habíamos sido como unas 3 personas, 3 intermedios nada más, y dijo él, bueno, nada más vienen ustedes 3, vamos a dividirlo en 4 partes todos estos, y a mí me tocó un montonzote así, y otro más, y ¿cómo voy a hacer todo esto? ¿Cómo voy a repartir todo esto? Y el profesor dijo, miren, vamos a hacerlo así, vayan por todas partes, se van aventando por aquí, por allá, todo así. Y que luego dice, que corra la palabra por todos lados. Y yo decía, así corre la palabra, entonces la aventábamos por todas partes, ¿no? Y me acuerdo que guardé unos, y cuando íbamos en el carro, iba aventando por el carro también, aventando para que corriera más la palabra del Señor. No se trata de eso, hermanos. Quizás alguien llegue y le encuentre, ve un folletito y le llama la atención, pero no se trata de esto. Hermano, la palabra de Dios corre cuando tú, en el lugar donde estás, comienzas a hablarle a una persona, a preguntarle sobre las cosas espirituales, a decirle algún texto. Ante la opinión, casi siempre muchas personas te piden una opinión sobre algo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees? Y aun cuando no tenga nada que ver con las cosas del Señor, tú puedes en ese momento introducir algo del Señor. Siempre tienes que hacer que la palabra de Dios corra. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios no está presa. No es exclusiva tuya. La tenemos, la amamos. Yo amo la palabra de Dios. ¿Tú lo haces? Amas la palabra, no lo suficiente como debería, ni tomo el tiempo suficiente como debería para hacerlo, para leerla más cada día, pero la amo y deseo que mi vida pueda cada día más crecer en el conocimiento del Señor. ¿Tú la amas de la misma manera, de la misma forma o mejor todavía? Hermano, ¿lo puedes hacer? Porque si amas la palabra de Dios, eso no significa que la detengas solamente para ti. La palabra de Dios no está presa, debe correr. Yo te invito a que mañana en tu trabajo hagas que esa palabra corra. Sí. Seguramente tienes ahí a alguien cercano a ti. Dile un texto de la Biblia. De manera muy sencilla, dile, oye, te voy a decir unas palabras. Y dile un texto. ¿Qué piensas de esto? No le digas que es de la Biblia en ese momento. Dile, ¿qué piensas de esto? Ella que te dio su opinión, dile, bueno, ¿sabes qué? Esas son palabras de Dios. Déjale ahí marcado alguna cosa. Haz algo. Deja que la palabra de Dios corra. No la retengamos de esta manera. Ahora, esa es lo que tenemos que comenzar a hacer después de orar, hermanos. Que la palabra de Dios corra. Y no es la especialidad del pastor, ni la responsabilidad única del pastor o de los maestros de escuela dominical o cualquier otro maestro. Es de todo creyente. Todo creyente debe hacer que la palabra de Dios corra. Discúlpeme los ejemplos personales, no debemos darle y no me gusta hacerlo, pero tengo que decir lo que yo he aprendido mucho aprendí cuando era desde un adolescente y todavía hasta ahora lo hago. Aprendí mucho de mi hermana, cómo hacía ella que la palabra de Dios corriera. De veras, hacía sus folletitos, le gusta dibujar, dibujaba.
lo doblaba y lo ponía en la mesa de alguien, de alguno de sus compañeros, y la persona llegaba y veía el folletito y se extrañaba y después le decía, te lo dejé ahí, y comenzaba a hablar con esa persona. Ella llevó a muchas personas a la iglesia, llevaba a muchas personas a la iglesia de esta manera, solamente por hacer un contacto así sencillo, muy básico. A lo mejor tú no sepas dibujar, tú sabes dibujar muy bien, Marco, ¿verdad? Y muchos otros más también. Pero no tiene que ser un dibujo, simplemente es una palabra nada más. Escribir unas palabritas, decirle ahí simplemente unas palabritas bíblicas, escríbela, pónsela a un lado y dile, es un texto de la palabra de Dios, quiero que sepas que esta es la palabra del Señor, que Él dice, haz que la palabra de Dios corra. No está presa. Y esta iglesia debe hacer que la palabra de Dios crezca, que alcance a más personas, mucho más personas. ¿Creen que podríamos hacerlo, hermanos? Hermanos, ¿creen ustedes que podríamos hacer algo que se nos demanda hacer y que es muy básico? Haz que la palabra de Dios crezca. Pero luego dice que así crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Ahora, la segunda cosa que sucede y pasa, y que debe ser una continua práctica y cada vez más creciente en nuestra iglesia, es discipular. El número de los discípulos crecía. Hermanos, el mandato de hacer discípulos tiene su base en la supremacía de Cristo. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Déjenme decirle lo siguiente, hermanos, quizás hemos hablado tanto de esto que les parezca aburrido volver a hablar de ello. No es tan emocionante, me gustaría más otras cosas. Pero hermanos, lo que siempre, y quizás es algo que adolecemos todos nosotros, es el hecho mismo de que aún no hemos entendido del todo que el mandato de Cristo no fue dado a un pastor o a un oficial de la iglesia. El mandato de Cristo fue dado a toda la iglesia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Cristo utilizó su autoridad para sacar demonios, para callar las tempestades o para azotar y echar fuera a los vendedores y cambistas del templo, lo hizo solamente por el puro poder de su palabra. Simplemente le dijo al demonio, sal de él, y salió. Y dijo a aquel inválido, levántate, y se levantó. Y agarró las mesas y las volteó, y nadie objetó la autoridad con que lo hacía. Pero cuando Cristo le dice a la iglesia, Cristo tiene que recurrir a decirles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por eso les ordeno que vayan y hagan discípulos. ¿Por qué haría Cristo esto? Utilizando y diciendo y argumentando por qué les está hablando. Nunca lo hizo con un demonio, ni con un enfermo, ni con ningún opositor, pero con la iglesia sí lo hizo. ¿Y saben por qué? Porque somos los más reacios a cumplir las promesas del Señor. Déjeme decirle algo. Los mandatos del Señor. Déjeme decirle algo, hermano. Estoy casi seguro que más del 90% de aquí presentes nunca ha discipulado a una persona alguna vez. No han llevado a una persona al conocimiento de Cristo y le han desarrollado en los caminos del Señor. Cristo tuvo que argumentar su plenipotenciario poder a fin de decir, les ordeno que hagan esto. El mandato que debería darle el accionar y la continuidad a la obra maravillosa y grandiosa de la redención se llama discipulado. Acción que Dios le plació darle a la iglesia. Entonces Cristo alude a su supremacía, a su soberanía, a su hegemonía, a su dominio y a su autoridad al decir,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces nos indica cuál es el carácter de este mandato y nos recuerda que cualquier cosa que estemos haciendo como iglesia o como cristianos de manera individual, si no cumplimos el mandato, seremos tenidos como desobedientes, como menospreciadores, desdeñadores y despectivos de la supremacía de nuestro Señor, Rey y Salvador. Ahora, no quiero hablarles de la tarea del discipulado, ni el propósito ni del discipulado, ni de la meta del discipulado, cosas que ya hemos hablado anteriormente y abundantemente, y que es muy importante siempre recordarlas, por supuesto, y tenerlas en cuenta. Pero lo que quiero hacer esta mañana para culminar esta parte es hablarles del gozo y de la bendición que es discipular a una persona. El gozo y la bendición que es discipular a una persona. Muchos de ustedes, hermanos, ya han pasado mucho tiempo capacitándose, han tomado muchos cursos y, como decía el escritor de Hebreos, ya deberían ser maestros. Así que quiero que noten algo respecto al gozo y la alegría de discipular a alguien. La primera vez que aparece la palabra discípulo en la Biblia referente a la iglesia, no a los seguidores de Jesús, sino a la iglesia, ya como grupo que ha sido salvado por el Señor y que aparece en el libro de los Hechos. La primera vez que aparece la palabra discípulo es aquí en nuestro capítulo 6. Es la primera vez que aparece la palabra discípulo. En el versículo 1 dice: en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Es la primera vez que aparece esto. Así se les llama ahora a los seguidores que se conjuntan como iglesia. Anteriormente aparece 200 veces la palabra discípulo y se refiere a los seguidores de Jesús que le seguían en vida, pero aún no era la iglesia. Y la iglesia, una vez conformada y que comenzaron a organizarse de esta manera y guiados por el mandato del Señor y la ayuda del Espíritu Santo, y comenzaron a crecer, ahora aquí aparece: en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Versículo 2: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y versículo 7, el que ahora nos está correspondiendo: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Así que entonces es la primera ocasión que se utiliza la palabra discípulos para gente que se reúne dentro de la iglesia. Y luego, después de esto, que se le llama así, vemos a algunos de ellos ser usados por el Señor de manera muy especial, y veremos esto próximamente, precisamente a uno de estos discípulos que fue también elegido entre los 7 y que se llamaba Esteban. Veremos cómo Dios le utilizó de manera muy especial y lo veremos en la próxima ocasión. Pero qué bendición, hermanos, es poder ver a esos discípulos que llevaste a los pies del Señor y que les guiaste en el camino de la vida cristiana, que tú puedes ser su maestro y que tú eres su discipulador, siendo de pronto como este Esteban, arrojado y audaz, predicando el evangelio a pesar de las amenazas de muerte que se cernían sobre su cabeza y que finalmente lo llevaron a la muerte. Aquellos que han invertido tiempo y que han dado ejemplo como es que se debe conducir aún incluso en el plano moral y de responsabilidad dentro de una sociedad, y aún mucho más si eres también su padre espiritual. Es un gozo, una alegría, una bendición ver a los discípulos crecer y comenzar a llevar a cabo también la obra de Dios. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 1, el apóstol Pablo se refiere a estos diciendo: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. El apóstol Pablo se gozaba de sus discípulos. Eran su corona, por así llamarlo. Entonces, aun cuando tú estés lejos de tu discípulo y este se vaya a otra parte y estés distante y en cualquier momento surja una necesidad, ese vínculo de discípulo es respetado. Cuando el discípulo está mal, cuando ha descuidado su vida espiritual,
y tú le hables o le hablas o le escribes y lo llamas al arrepentimiento y al encuentro con su Dios, tú tendrás toda la confianza para hacerlo con esos discípulos, y ese discípulo se sentirá dichoso siempre de buscar tu consejo. El gozo de discipular, hermanos, y de tener un discípulo espiritual es muy especial. Y lamentablemente quiero decirles que muchos de ustedes no lo han experimentado aún. Nunca se rompe el vínculo entre un discipulador y un discípulo. Nunca. Hace unos 2 años atrás, un hermano de Ciudad Mante me habló, no sé cómo consiguió mi teléfono, pero estaba muy mal él hospitalizado. Le he dicho que tenía cáncer y me dice: hermano, solo le quiero decir, y hablé y conseguí su teléfono porque solo quiero que me hable un poquito de la palabra de Dios. Estoy muy mal aquí, estaba en Monterrey, estoy muy mal, me siento muy mal, me dicen que tengo cáncer, que ya no me queda mucho tiempo de vida y quiero volver a escuchar la palabra del Señor. Y me extrañó, yo dije: pero pues ¿qué no va a la iglesia? Sí, pero quiero saber, como aquella ocasión o aquellas ocasiones cuando por primera vez nos hablaba, nos enseñaba. Y entonces comprendí, hermanos, que nunca se rompe un vínculo espiritual, ¿no? Siempre va a acudir alguien al que tú has discipulado, al que le has predicado, va a recurrir a ti en algún momento. Ese es un gozo en la vida, hermanos, no porque tú te sientas importante, sino porque sabes que esa relación espiritual entre el discípulo y discipulador está en el encuentro el Señor y su palabra, y esa es la unión perfecta y verdadera. El encuentro con Dios se hace precisamente con la palabra de Dios, y tendrás siempre confianza con aquel discípulo de poder exhortarle, animarle, incluso llegar hasta regañarle si es posible, y conminarle a un arrepentimiento en el Señor. Ahora, esto es posible solamente si el elemento espiritual está presente, no la amistad. No la amistad, no las cosas que de pronto unen a las personas, como es el invitar a comer o el invitar a tener una cercanía, a tomarse un café, cosas como estas. No, esto no es lo que une a las personas. El jueves el hermano Gerardo hablaba de una parábola, la parábola de la gran invitación. ¿Y saben cuál era la razón de esta parábola? ¿Cuál era la razón de esta parábola? Que el Señor vio cómo algunos eran invitados, y después en ese propósito de invitación el Señor mismo dice: bueno, si tú invitas a alguien, no invitas al que te pueda después también invitar. Si tú estás invitando a una persona a comer contigo, pues no invites a otro a ese que te puede volver a invitar, porque entonces allá hay una sinergia equivocada en todo esto. No. Y luego viene la razón de la parábola y viene la explicación misma. Hermanos, la unión entre creyentes en esta iglesia no se hace ni se lleva a cabo por esas cercanías de invitaciones a comer o a convivir. Se hacen las relaciones espirituales. Tenemos que entender eso, hermanos. Las relaciones espirituales son fundamentales dentro de nuestra iglesia. El elemento espiritual está presente, y no solamente estamos hablando de enseñarles la palabra, sino también de orar por ellos, de vigilarlos mediante la oración, de ponerlos en las manos del Padre, y después de llamarles y exhortarles y decirles que estás viendo que están conduciéndose inadecuadamente. El elemento emocional también es parte de esa relación, por supuesto. ¿Qué tan queridos eran para Pablo sus ovejas, a los cuales les tuvo consideración de avisarles de su partida y que nunca más volverían a ver su rostro? De alentarlos y de exhortarlos y de ponerlos en las manos del Padre Celestial. Pero también cuán querido era él, el apóstol Pablo, por sus ovejas.
Muchos se echaron al cuello de él y lloraron porque ya no le verían más. Ojalá pudiéramos entender el corazón de un discípulo y de un discipulador, de un pastor y sus ovejas. Y no lo digo meramente por mí, pero sí he experimentado gozo y he experimentado alegría de ver a algunos a los cuales después de tanto tiempo que ni me acordaba yo en ese momento que estaban en alguna otra parte y de pronto surge que están predicando la palabra de Dios. El fin de año me habló una persona que me dijo: ¿sabe quién soy? Y yo dije, por la voz creo que tú eres el cuate. Así le dije. ¿Te acuerdas, Carla? Me dijo, sí, yo soy. Y le hablo para decirle que estoy predicando la palabra de Dios. Soy pastor de una iglesia aquí en Matamoros. En Matamoros, Tamaulipas. Qué sorpresa me dio. Qué bendición. Y es el gozo de discipular a alguien, el gozo y la alegría de ver a algunos de ellos en el privilegio de discipularles y ver a algunos como pastores ya ahora, aun cuando a veces se experimenta el desdén, el rechazo y la indiferencia, nada supera el gozo de ver a algunos andando en el camino del Señor. Y eso es lo que me hace ver precisamente que es debido a la falta de los elementos antes mencionados, por lo cual uno no puede sentir, ni expresar, ni experimentar el gozo de discipular a alguien. He aprendido por experiencia que cuando uno pastorea una iglesia no puede esperar caerle bien a todos y poder ser influencia a todos, pero con aquellos que ha dejado y que Dios ha permitido el proceso de discipularles, la vigilancia es posible, y cuando oyes noticias de ellos, existe una alegría muy especial, como dice Juan en su tercera de Juan 1:4, dice el apóstol Juan: no tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál es el gozo que Juan tenía? Dice, no hay gozo para mí más grande que este. ¿Cuál? El oír que mis hijos andan en la verdad. No está hablando de sus hijos carnales, es decir, los que tuvo con su esposa, no, sus hijos espirituales. El oír que mis hijos andan en la verdad. Y eso me dice que este proceso, hermanos, nunca va a terminar aquí en la tierra hasta que el discípulo llegue a su Padre Celestial y un día tenga por pastor al príncipe de los pastores. Qué gozo, qué bendición que tú puedas llevar a ese discípulo hasta encargárselo y dárselo al Señor. Él es tu pastor. Él te guiará por la eternidad. Qué bendición, hermanos. Qué gozo y qué alegría. Pero lamentablemente no todos pueden experimentar este gozo porque no han comenzado a cumplir y obedecer a ser discípulos. A ser discípulos. Quiero animarte en el Señor. No necesitas más cursos. Tienes muchos cursos ya. Tienes muchos años aprendiendo. Necesitas comenzar a ser discípulos. Y experimenta el gozo de llevar una persona cayendo y levantándola, cayendo y levantándola hasta que se conforma a la imagen de Cristo. Y qué bendición verle crecer, ser estable y seguir con la tarea. Ese es el gozo de discipular a otros. Y te animo en el Señor que comiences ya a hacerlo. Haz que la palabra de Dios corra. La palabra de Dios no está presa. Que crezca, y a la vez que crece la palabra, también se multiplican los discípulos. Oremos a Dios, por favor. Señor, te ruego en esta mañana que nos ayudes a ir a las cosas más sencillas, Señor, de tu iglesia, de tu organización como iglesia. Y es que tenemos que reconocer, Padre, que a veces hemos apresado tu palabra, la hemos retenido para nosotros. No hemos dejado que corra
libremente y que haga la preciosa labor de convertir y transformar a una persona. No hemos experimentado ese gozo de ver cómo la semilla plantada comienza a brotar. No todos mis hermanos aquí presentes, Señor, han experimentado ese gozo en sus vidas. Y te quiero rogar en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos ayudes, que nos des la bendición de poder ver a alguien cercano a nosotros, del trabajo, de la familia, del vecindario, Señor, que nos permitas ver cómo la palabra tuya implantada en esa persona puede comenzar a crecer y a germinar. Y luego cuidarle y regarle hasta que crezca y se conforme a la imagen perfecta de Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Deseamos y queremos experimentar ese gozo, ese gozo sobremanera de ver que nuestros hijos espirituales andan en la verdad. Ayúdanos, Padre. Danos ese deseo que no se detenga en nosotros, Señor, que no estemos quietos hasta que nos traigas, Señor, a una persona, nos pongas frente a alguien que podamos comenzar a hablarle y que quitemos nuestros miedos y nuestra vergüenza, que quitemos, Señor, nuestros impedimentos y comenzamos a darle, Señor, tu palabra y ver cómo es que corre esa palabra y hace lo que tú le mandaste hacer. Ayúdanos, Padre. Te lo ruego y te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.